Kuf Saif Aleph. Tefilat Moed Sarif Lesader. La tefilá de la fiesta hay que ordenarla. Tefilot Shel Moadot Besher Rosh Chodashim. La tefilá de una fiesta y de Rosh Chodesh. Tzarich leasdir tefilato kodem shitpalel. Que de shete shegura befiu. Cuando hay una tefilá que es de Rosh Chodesh o de una fiesta, antes de empezar la tefilá tiene que ordenarla. ¿Para qué? Para que esté lista la tefilá en su boca. Significa que cuando uno normalmente la tefilá lo dice todos los días, la tefilá que dice todos los días, él se la sabe. Como se la sabe, la va a decir bien. Pero una tefilá de Rosh Chodesh, que hace cuánto tiempo que no la dijo? Hace mucho mes. Hace más de 30 días, ¿verdad? O tefilá de qué? De una fiesta. Entonces en ese caso se va a confundir cuando la va a leer. Por eso tiene que prepararla antes de decirla. Vieshom hay quien dice, Dafka que shemitpalelim al pe. Eso son únicamente si van a rezar de memoria. Avel que shemitpalelim metoja sidur, pero si van a rezar del sidur, mutar se permite. De arroema shemitpalel, porque él ve lo que está rezando. O sea, todo era el tiempo de antes que rezaban que sin sidur, pero tenían que decir de memoria. Si lo va a decir de memoria, no se va a hacer como la midá, se va a confundir. Pero hoy en día, que se hace del sidur, hay quien dice que no hace falta prepararla. ¿Qué significa prepararla? Verla antes de empezar a hacer tefilá, que vea lo que tiene que decir. Ahora, ¿qué significa la tefilá de Rosh Chodesh? La tefilá Ya'aleh v'yavo, preparar Ya'aleh v'yavo. Igualmente, la misma aplicaría en Hanukkah, Surah Anisim, y lo mismo por lo menos la primera vez que va a decir Anisim en Hanukkah, y con Rosh Chodesh también lo mismo. Igualmente el Musaf de Rosh Chodesh, y Musaf de Rosh Chodesh y Shabbat, por ejemplo, que ahí es algo diferente, que se dice nada más cada cuánto se dice Rosh Chodesh y Shabbat. Señor Jacob, ¿cada cuánto tiempo se dice Rosh Chodesh y Shabbat? No sé yo, eso es como cae, raro. Porque hay regla, ¿cómo cae? No, hay regla. En el año y tanto Shabbat en Rosh Chodesh. Es obvio, porque los Rosh Chodesh, Para gente muy inteligente, ¿no? no, los Rosh Chodesh siempre caen uno tras otro. ¿Qué significa? Si no cayó el lunes, otro el martes, otro... Miércoles, siempre van a caer, porque son 28 días, 29, y el día 30 es Rosh Chodesh. O sea, cada 4 años. Siempre hay dos Shabbat. Entonces, domingo fue, vamos a decir, Rosh Hashanah. Sí. No, domingo no puede ser Rosh Hashanah. Sí, 7 y 7. Hay días que hay Rosh Chodesh que tienen dos. Ya, muy bien. Vamos a decir que Rosh Hashanah fue un Shabbat. Entonces los Chodesh van a ser domingo, lunes, entonces martes, miércoles, jueves, viernes, Shabbat. Ya tenemos un Rosh Chodesh. Entonces normalmente como hay un Rosh Chodesh de 2, un Rosh Chodesh de 1, va a salir A juro dos. 2 seguro en el año y puede ser afilo más. 3. Puede llegar hasta 3 si cae el viernes empezando el año. No, igual no lo digo. Entonces si es así, dice uno tiene que ¿qué? Uno tiene que preparar la tefilá, esa más todavía, porque eso es más raro que decirle, entonces por eso se lo sabe menos. Como dijimos, hay quien dice cuando le dice el sidur no hace falta, pero en verdad, por ejemplo, lo que es Ya'aleh v'yavo y esas cosas, que no es necesario. Hoy en día la costumbre es que nadie prepara el tefilá, ni Yom Kippur, ni Rosh Hashanah, ni nada, ¿verdad? Todo el mundo cuando llega a la sinagoga agarran el sidur y empiezan a rezar, nadie lo prepara antes. Pero en verdad sería bueno hacer jumbra eso, que cuando uno se da cuenta que afilo que hace tefilá del sidur, que se fija un poquito antes para decirle bien, más que todo si es un hazán. Ahí es bueno que lo revise antes, encima antes de Hanukkah, o por lo menos Rosh Hashanah, Kippur, afilo fiestas, Pesach, Shavuot, que son tefilos diferentes, que lo prepare para que no vaya a ser que se equivoque. Ahora, todo esto es tefilot, pero es un piyut. Entonces dice el Mishnah Berurah, también los piyutim hay que prepararlos. ¿La lectura de la Torah hay que prepararla o no? Aunque una persona se lo sabe de memoria, tiene obligación de prepararla. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que se equivoque. Dice Siman Kuf Aleph, Shetzarich lekaveh mechol haberachot v'sheyachol yitpalel bechol lashon. Quiere decir que tiene que preparar. Si no la prepara, no lo puede decir. La lectura de la Torah. Si no la...
Si no la preparó, no la tiene que decir, o sea, que le diga otro. Que la haya preparado. Ahora, si no hay nadie, eso, si no hay nadie es otra cosa. Pero, por ejemplo, si hay dos, uno dice, mira, yo no la preparé, pero sí, es de mi bar mitzvah, no sé qué. O un rishon que es fácil, o lo que sea. Y otro es mejor que lo diga alguien que se le preparó. A menos de que se sabe bien. Se sabe bien, es diferente. Pero si él más o menos, y no lo preparó, mejor que lo diga alguien. Estamos quedando un momentico, 2 segundos antes de... Sí, imagíname, eso también sirve. El hecho de que por lo menos que se fije antes. Amitpalel, Tzarich Shikavim B'chol Berajot, Seif Alef Kuf Alef. El que reza tiene que hacer Kavaná en todas las Berajot. ¿Qué significa todas las Berajot? 19. Veim no yajole Kavim Kulam. ¿Qué pasa si él no puede hacer Kavaná en todas? Lefajot Yahaven Beavot. Por lo menos que haga Kavaná en cuál? En la Berajá de Avot, que es la primera. Veim lo Kiven Beavot. Si una persona no hizo Kavaná, ¿qué significa Kavaná? Poner la intención. Entender el significado de las palabras. No se fijó en el significado de las palabras de la verajá de Avot, que es la primera verajá de la mirá. Afal Pishe Kivem Bechol Ashar. Aunque él hizo Kavaná en 18 verajot. ¿Menos cuál? La primera, Yachzor Vitpalel. Tiene que volver a repetir la mirá. ¿Por qué tiene que repetir la mirá? Es lo principal. Entonces, señor Jacob, si una persona ahorita se recordó que no hizo Kavaná en la primera verajá, ¿qué tiene que hacer? Repetir la mirada. Ahorita que se pare y que diga la mirá. Eso es lo que dice quién? El Shuharu. Pero, dice el Rama, de Aidna, hoy en día, en Josrim B'Yal Shesron Kavaná. Por ese motivo, la gente no acostumbra a repetir. ¿Por qué no? La mayoría está la cabeza en otro lado. ¿Y qué pasa? ¿Ah? ¿Y qué No, pasa? no, Bueno, no, pero no, ahorita... va a volver a decirle y va a volver. Muy bien, Va a volver dice... a decirle lo mismo. Abba Hazara, Karobuch le Una Kaber. persona que se me olvidó, ya le veía, vos la repetí y no dije ya le veía. Así pasa. Por eso, ese es el problema. Que aquí puede pasar que también, aunque lo vuelva a decir, tampoco va a ser Kavaná. Entonces, ¿para qué va a repetirla? Por eso hoy en día no se acostumbra. Ahora, como dijimos que Merad según la halajá de Shuharu o de Rishonim, no está ley de Jehová. Es nada más una costumbre que no se repite. Ahora, ¿qué pasa a una persona que él dice, no, yo siempre hago Kavaná? En esa verajá, la primera siempre hago Kavaná. Y una vez no hizo. Ah, bueno, que la repita. En ese caso, que él sabe que va a poder hacer Kavaná, que diga otra vez. Pero es bueno que haga Tnai de Nedaba. ¿Qué significa? Que diga, si es que tengo obligación de repetirla, la repito. Y si no tengo obligación, que sea como una donación. ¿Qué significa donación? En el Bet HaMikdash había los korbanot fijos en la mañana, en la tarde. Pero había, si alguien quiere de repente traer un korban, donación. Sin ningún motivo. ¿Podía o no? Korban Nedaba. También aquí una tefila de Nedaba de donación a Hashem. Comía ese corbán. Hola, no me decía hola, que es todo. Se quemaba todo. Sí. Lo único que daba era la piel para los kohanim. ¿La piel que para comercializarla? Sí, todas las pieles de los kohanim. No se quemaban las pieles. Es Todas- claro, las pieles. Sí, algo debe ser. Sí. ¿Era para hacer Torah? No, hacían lo que era para ellos, podían hacer con eso lo que querían los kohanim. O sea, parte del. Los kohanim no tenían trabajo, no tenían terrenos, entonces parte de los regalos que ellos reciben era eso, así como les daban también la terumá, la frashat jalá, todo eso, pues también le daban esas pieles. Todos los animales eran ricos, ¿no? Al contrario, ¿Por qué? todos no tenían. Porque cuando se repartió la tierra de Israel, Ah, yo no tenía. cada yudí recibió un terreno, y los kohanim, nada. Pero todos los corbanos reciben ellos una parte y, Ok, sí. y las terumás y la broma. ¿Cuántos días al año trabajaba cada kohen? Uno, ¿no? 2 días al año. Eso. ¿Por qué? Porque se repartían en Mishmarot. Habían 24 grupos de Kohanim. Cada grupo trabajaba una semana. Y cada grupo se repartía entre los días de la semana. Entonces salía al final que cada Mishmará más o menos 2 veces al año le tocaba. O sea, 2 semanas al año. Y en esa semana a cada Kohen, como se repartía por día, le tocaba más un día. Entonces, aproximadamente 2 días al año. Y aparte en las fiestas que ¿Por qué no pueden. fui Cohen, Rabino? ¿Por qué no fui Cohen? No estás escuchando, creo. Nada más 2 días al año. Por eso, buenísimo. Pobrecito, no. No, Pero- yo no trabajaba. Así que, pero, y después lo que recibían, que era los regalos que les daban, que son 24 regalos. Por ejemplo, cuando alguien cortaba la lana, lo primero se lo da al Cohen. No, ¿a quién? ¿A quién le tocaba ese? No, al que quería. Ah, Y Un luego, Cohen que no tenía amistad es un problema. Pero los Cohenim que hacían, iban cuando había un granero y pedían que el señor acaba de cosechar
Tiene que partir, se pagaban en la cola afuera y a cada uno le daban la parte de la terumá que tocaba. Y las primicias. Muy fuerte, por eso los Kohanim no es nada sencillo. Las 3 fiestas de primicia que habían que llevar, eso Sí. también se lo quedaban. Sí, también, por eso hay Y ya no muchas pueden cosas que se quedaban. trabajar. Son 24 Y tipos de me regalos. imagino que lo repartían entre todos los cuadernos. Sí, pero con todo y eso, ¿cuánto? Está bien, recibían un pan. Alguien hace una jalá en su casa, en vez de quemar un pedacito, hacía una jalá, se la daba a su vecino Cohen. Porque está bien, es un pan, no es un... Acá, ¿verdad? Le está explicando que el otro era pan para que te... Y también él podía comprar o hacer otras cosas. Él no puede trabajar, sí. Sí, podían lo que... pero no tenía terreno, como que todos los Israel tenían sus cosas para trabajar. Y ellos como que dependían de qué, dependían de los demás. Pues le puede vender la semilla. Sí, seguro, sí podía. Le puede vender la semilla a los burros. Sí. Dice, ahora, una persona que él sabe que no puede hacer cabaná ni en la primera verajá. Por ejemplo, está muy enfermo y tiene muy fuerte la enfermedad, o está sufriendo mucho, o está en un lugar que no puede hacer cabaná de ninguna forma, no está permitido que haga tefilá sin cabaná. Pero, ¿qué tiene que hacer? Lo que puede hacer, por ejemplo, si llegó la hora de Minjá y está él muy deprimido o muy, no sé, su pensamiento no existe que se concentre. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a terminar el tiempo de Minjá. Después de una hora él se calmó, ya es la hora de Arbit. ¿Puede decir 2 Arbit o no? Eso se considera como un ones y puede hacer Teshlumin de qué? De Minjá con eso de Kabaná. Ahora, una persona que sabe que nada más no puede hacer Kabaná en todo el tefilá, nada más puede hacer Kabaná en la primera verajá. ¿Puede decir la midá o no? Sí. O sea, de Lejatjila él sabe que no va a poder concentrarse en nada. Solamente la primera puede hacer la midá de Firu Lejatjila. Sí. Pero si él sabe que si espera 5 minutos le va a poder concentrarse mejor que espere y que haga Kabaná en toda la tefilá. Que pierda minyan para poder hacerlo mejor. Minyan ya es algo que debe depender mucho, depende hasta cuánto se conoce él y muchas cosas. O sea, si en verdad él está seguro que va a hacer Kabaná, porque puedes, como dijimos, puede ser que al final también va a perder Minyan y tampoco va a hacer Kabaná. Para una persona que empezó la midá y después de que está en la mitad de la verajá de Tajonén y se recordó que no hizo Kabaná ¿en qué? En la primera verajá. Todavía no terminó la midá. Ya no repite, pero va a seguir la midá. Dice, en este caso es bueno que haga Kabaná en Modim. Que hay quien dice que si hace Kabaná en Modim también se considera. Si es que... ¿Por qué? Porque eso es como que completarlo. Si No todavía- pudiese ir para atrás y volver a leer y después seguir en... Está diciendo Berajot de Batalá. Y vamos a pasar lo mismo, que dijimos que al final no hace Kabaná tampoco. Ahora, ¿qué pasa si él todavía no terminó la Berajá de primera? Dijo Baruch Atah Hashem Magen Abraham, dijo Baruch Atah y se recordó que no hizo Kabaná. Que vuelva otra vez Elohenu B'lei Avotenu hacia adelante. Es bueno que uno haga Kabaná en todas las Berajot de la vida, al principio y al final, por lo menos. ¿Qué significa? Atah Jonen, por lo menos que entienda lo que está diciendo, pidiendo inteligencia. Baruch Atah Hashem Jonen Adar. Y así cada Berajá, lo primero y al final, que de esa forma, si se acostumbra de eso, más fácil. ¿Y cuánto es? O por lo menos al final de cada verajá, que si en total cuántas palabras hay al final de todas las verajot de la midá, en total son 113 palabras. ¿Y qué suma 113? Igual como hay en la tefilá de Haná, que hicimos batir para el Haná, también son 113. Y de esa forma se considera como algo importante que por lo menos se acabará en eso. Y también, ¿cuántas veces en la Torá está escrito la palabra lev? 113 veces. Pero también por eso es bueno el corazón que acabará en las 113 palabras de la vida. Ahora, en la tefilá de Shabbat, ¿también hay obligación de hacer Kabaná o no? ¿En Shabbat pedimos algo o no pedimos nada? Claro. Nada. Toda la vida es solamente alabanzas, pero no se pide nada. No se Alabanza. pide refuá, no se pide parnasá. Entonces también hay obligación de hacer Kabaná. Aunque no pide nada, tiene obligación. Y pues, como dijimos, igual que los demás, días del año, que por lo menos la prioridad verajá de Abot. Seif Bet. Loit Palel, vamos a terminar con ese Seif Bet. Loit Palel Belibó Leval. Una persona que quiere hacer tefilá con su corazón solamente. No está bien. Que no haga tefilá con su corazón. Él la que tiene que hacer, Mejateja de Barim Bisfatab. Umashmia Leoznav Belahash. Tiene que cortar las palabras con los labios. Y que se escuche a sus oídos, pero que no se escuche.
¿Qué significa eso? O sea, es, Que lo escuchen nada ¿qué más. significa cortar las palabras con los labios? O sea, mover los labios. Hay personas, por ejemplo, cuando uno lee un libro normal, Porque dice cortar las palabras, no decirlo en voz baja. porque a veces uno lo dice sin voz. Ok, Pero- eso es con los ojos. No, sin voz, pero moviendo los labios. Entonces, eso se llama cortar las palabras con los labios, que aunque no lo saca de la boca, pero por lo menos lo está diciendo con los labios. Es una cosa es con los ojos y otra cosa es, con los ojos es como el pensamiento. Y hay que decirlo con los labios. Pero no tiene que decir hacer su voz que se escuche. Dime no le cabe melaja. Si no puede ser cabana cuando le dice tan bajo, mutar la vida colo. Puede subir su voz. De anemile no le benazmo. ¿Cómo? Que no molesta al otro. Muy bien. Anemile no le hacemos cuando está solo en su casa. Ava al Bitsibur, si está con muchas personas, Azur, prohibido. ¿Por qué? De Atelemit al Bitsibur va a llegar a molestar a los demás. Dime Shmia Kolobe Betok Palel, que Shimedu y Benebeto mutar. Si es que él en su casa quiere hacer tefilá en voz alta para que todos aprendan la tefilá, también está permitido. ¿Qué pasa a una persona que está enfermo y no puede decir la verajá con los labios? Nada más con los ojos, que haga tefilá también así, mejor que nada. Y el que lo dice solo con los ojos y no con los labios, sale robado, hay que repetir. Entonces, muy bien. En ese caso, por ejemplo, un enfermo que no puede decirlo. enfermo. No, ya, vamos a decir, en un caso de un enfermo que no puede decirlo con los labios y después ya puede decirlo, tiene que decirle a mitad de nuevo. O sea, al filo del mismo se le permite, mira, bueno, si no, por si acaso no vas a poder decirlo, pero si al final se recuperó y ya lo puede decir, ¿cómo? Una persona que no está enfermo tiene que repetir su idioma. Seguro va a tener que repetirlo, con más razón. Al filo un enfermo va a tener que repetirlo. Dice, pero en ese caso es bueno que haga un tenai de nedabá por si ya salió de Jehová con la primera. Si una persona hizo tefilá con los ojos, sin los labios, y no sabía la raja, pensó que con eso salió de Jehová. Después le dijeron, mira, estás equivocado, pero ya pasó la hora de tefilá, tiene que decir doble minjá, porque se considera como si fuera, Tefilá él lo considera solo la vida. sí, la mitad, tiene que O decir, mismo y eso. también hay que decir, la jatjila hay que decirlo con los labios, por lo menos. Pues no es difícil decirlo con los labios. No, pero es que no lo sabíamos. Sí. Hay mucha gente que lee con la vista. Ya sabemos. Mucha gente que lee con la vista. Y yo creo que los que lo dicen con la vista, ellos se apoyan, que dicen Shomea Keone, ellos lo escuchan del Hazán. Sí, pues se lo Por eso es ve, muy se importante ve- el que se dice ve los campo. mismorim. Ignorancia, ¿verdad? Es ignorancia. Señor Moshe, el que dice los mismorim, ¿cómo lo tiene que decir? En voz alta. Puede ser que él está sacando de O sea, Jehová a que otra la letra persona. hay que decirlo También. moviendo los labios. Pues. Seguro que Ese es el problema. Seguro que Ese hay que es el decirlo con los problema. labios. Dice con la vista y sin Con la querer. vista no, tiene que ser. Y en verdad hay que decirlo en voz alta para que si alguien no lo dice, por lo menos que esté sacando de Jehová a él. Pero cuando uno dice Odú, hay personas que vienen que no lo dicen, entonces por lo menos que escuchen del otro. Y ese es el motivo que nosotros cuando decimos el Shema, ¿cómo se dice el Shema? En voz baja todo. El Hazán en voz baja. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando hay alguien que dice en voz alta, ellos no lo siguen con la vista. Pero cuando se va a quedar caído el Hazán, ¿qué van a hacer? Van a decirlo. Y el Shema es tan importante que cada uno lo tiene que decir y no puede escucharlo. Pero como dijo aquí, puede ser si es por ignorancia, si es muy importante que cada uno sepa decirla de tefilá. Ahora, ¿qué pasa uno que lo dice en voz alta? Dice la Gemara de Masejet Berajot, la persona que dice la tefilá en voz alta, la amidá, eso se llama que no tiene emuná. ¿Por qué no? Yo creo que Hashem no te va a escuchar. Eso, como si fuera que mira, que uno está escuchando. Y eso parece como que, como, Aparte que molesta a los demás también. ¿No? No, si está solo, dice. vamos a decir que está solo. Entonces, primero, si se escucha su voz, es falta de emuná. Y si sube la voz, es igual como quién, como los profetas de la Wazara. Que ¿qué hicieron ellos cuando hizo el Naví el Corbán? Ellos habían dicho 2 toros, uno para ellos y uno para Naví. Primero le tocó a ellos. ¿Y qué decían ellos? Gritaban más duro. ¿Para qué? Para que le escuche. ¿A quién quieren que le escuche? A su Dios. A su Dios. ¿Pero cómo? Si no le gritan, no escucha. Pero en verdad ellos tenían otro motivo. Porque ellos habían hecho un túnel y abajo habían puesto una persona con una antorcha. Dijo, mira, cuando gritamos, tú prendes el fuego y así todos van a creer que prendimos. ¿Y qué pasó con esa persona? Una culebra lo mató. Muy bien. Una serpiente lo picó y se murió. Entonces le gritaban, pensaban que no estaba escuchando, y le gritaban más duro y más duro. Pero en verdad, ¿qué significa? Que ellos piensan que gritar no sirve. Entonces dice el que grita, no solamente que no está haciendo bien, sino parece como un profeta de mentira. Y por eso está escrito, ¿sí? Si está solo en su casa y lo quiere decir como para practicar en voz alta y al mismo tiempo está diciendo tefilá.
Es lo que dijo el Shulchan Aruch, que cuando lo hace para Kavaná, se permite. O sea, Si eso le va a ayudar a hacer Kavaná, se no, permite. No por Kavaná, porque quiere practicar la vida en voz alta. Eso, o sea, le ayuda para hacer mejor, porque lo quiere decir bien, lo quiere decir, entonces de esa forma se permite. Ahora dice, igualmente en Haná está escrito que cuando ella hacía tefilá, ¿cómo hacía tefilá? Sus labios se movían, pero no se escuchaba su voz. Y dijeron, según muchos Rishonim y Shulchan Aruch, se entiende que el que dice la mirá tiene que escuchar lo que él dice. O sea, tiene que escuchar a sí mismo. Así se entiende el Shulchan Aruch. Igual como cualquier otra cosa, el Shema, Birkat Hamazon, cualquier verajá que uno dice, cuando la dice tiene que ser que por lo menos la voz sea lo mínimo de voz, que él mismo escuche su voz. Pero si no, no. Y lo que dijimos, que no hay que subir la voz. Subir la voz significa que no escuche el de al lado. Pero él mismo sí tiene que escuchar su propia voz. Ahora hay que saber que esto es según el Shulchan Aruch, pero según los Mekubalim, ellos dicen que no, que la persona no puede escuchar su propia voz. Significa que nada más mover los labios y no escuchar su propia voz. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer como el Shulchan Aruch o como la Kabbalah. Eso va a depender de cada persona. Si una persona para él se concentra más cuando escucha su voz, que lo diga así. Si se concentra más en escuchar, que lo diga así. Y como dijimos, de cualquier forma sale de Jehová. Tanto si hace así o si hace así, va a salir de Jehová. Ahora, como dijimos, si una persona no puede hacer Kavaná si lo dice en voz baja, lo puede decir más alto, pero siempre y cuando no moleste a los demás. Ahora, todo esto es en la Midá. ¿Qué pasa en otra parte? En Odú, en Pesukei Zimra, en Asher Shebeteja. En todo eso, si él quiere decirla en voz alta, mamash, puede. O sea, todo lo que no se permite decir en voz alta es la Midá. Pero otros Mizmorim lo puede decir en voz alta y el filo más alto. Porque si dice, no, hay algo más Kavaná cuando grito. Puede gritar también, pero que no diga demasiado que moleste a los demás. Lo puede decir en voz alta, pero que no moleste. Si una persona quiere hacer tefilá en voz baja, ¿por qué? Porque eso le trae más Kavaná. ¿Qué significa? ¿Quiere decir Ashre en voz baja? ¿Puede o no? También puede decir en voz baja. Porque si él les trae más Kavaná, siempre y cuando que él mismo escuche su voz. O sea, filo que lo diga en voz baja, que trate de escuchar su voz. Si un Hazán que quiere decir la Hazara en voz alta, puede también gritar. ¿Por qué? Para que escuche a los demás, también se puede decir, siempre y cuando lo hace el Shem Shemaim, y no lo hace para qué, y no lo hace solamente para mostrar su voz.